programas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos. Qué privilegio estar con ustedes un día miércoles, juntos disfrutar de la presencia maravillosa de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a tener una experiencia bonita. Estamos estudiando los reyes de Israel y de Judá. Y vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre, tu bendición te pedimos en esta hora. Que tú, Señor, tomes nuestra mente y nuestro corazón y nos hagas instrumentos de bendición, de paz. Que aprendamos de la vida de los reyes del pasado para que no cometamos los mismos errores, oh Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad, te lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos estudiando un tema maravilloso, la vida de los reyes de Israel. Habíamos hablado ya del rey Salomón, toda su experiencia con Dios, sus éxitos, sus fracasos. Luego estudiamos la vida de su hijo, Roboam. Y hoy vamos a estudiar acerca del primer rey de Israel, después de la división del reino. Su nombre es Jeroboam. Es Jeroboam. ¿Qué pasó después de todo esto? Y nuestra historia comienza, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Se dividió el reino, se partió el reino de Israel. En el versículo 20 menciona, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación e le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que le siguiera de la casa de David, solo la tribu de Judá. Versículo 21. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a todos los de la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra contra la casa de Israel y hacer volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Allí encontramos una historia triste. Se dividió el reino de Israel y una situación extremadamente difícil. Pero cuando el rey Roboam, hijo de Salomón, estaba armando un ejército, y este ejército no era un ejército pequeño. 180,000 hombres, guerreros escogidos, estaban para pelear, para hacer que vuelva la otra parte del reino. Entonces vino palabra de Jehová, Primera de Reyes 12, versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Cuando pensamos un poquito, Salomón tenía un imperio increíble, un imperio inmenso. Iba desde la zona de arriba, ¿no? Bajaba hasta lo último. Aquí nosotros tenemos ya un cuadro más amplio. Aquí está Jerusalén, aquí está la parte del reino del norte, reino del sur. Era algo extenso. Cuando se dividió, quedó en el norte el reino de Israel y abajo el reino de Judá. Este es más o menos el bosquejo, reino de Israel, reino de Judá. El reino de Israel lo vemos en azul y abajo vemos el reino de Judá. Así es como se dividió el reino de Israel. Las cosas no fueron tan fáciles y la situación se tornó cada vez más difícil. En este cuadro nosotros vemos lo que es actualmente Israel. Este es Israel.
En el siguiente cuadro, en el de acá, nosotros podemos ver, este era el reino de Salomón, desde el río Éufrates y hasta Egipto, hasta acá llegaba, ¿no? Lo que queda ahora es este pedacito en rojo. Esto es todo lo que es Israel hoy. Todo esto perdieron al dividirse y con los tiempos que fue. Y así es como quedó, un reino dividido. El reino del norte, reino del sur, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25, dice: entonces reedificó Jorboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó Penuel. Ahora, vemos aquí, vamos a hablar de esta parte, de la parte azul que vemos en este mapa. La capital del reino debía ser Samaria, pero el rey, el primer rey, Roboam, ahora él edificó Siquem, lo que ustedes ven allí. Jorboam edificó Siquem y aquí le hizo la capital. Él puso allí la capital. ¿Por qué? Por algunas razones. Jeroboam no confió en Dios. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no había confiado en Dios? En el versículo 26 de Primera de Reyes 12 menciona: y dijo Roboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Su temor, el mayor temor de él era que vuelvan todos los que estaban con él, las 10 tribus, vuelvan otra vez a la casa de David. Versículo 27. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. El temor de él era que por ir a ofrecer sacrificios, el pueblo se iba a quedar con Roboam, rey de Judá. Y ahora él dice: de Judá. Ahora él reúne a su gente y empieza a pedir consejo. Noten, dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y ahí está el primer error de Jeroboam: el miedo de perder. Él no confió en que Dios le había dado esas 10 tribus. Dios le había declarado a través del profeta, pero él no creyó a Dios. Pensó que por la suerte o por casualidad él estaba ahora como rey, pero no sabía que Dios había obrado para el bien. Desafortunadamente los seres humanos queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Así es que él ahora, teniendo consejo, hizo 2 becerros de oro y puso el uno en Betel y el otro en Dan. El uno bien al norte y el otro más al sur. Y allí lo puso. Y menciona en Primera de Reyes 12:30: y este fue la causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ahora la gente no entendía que en Jerusalén estaba el templo de Dios, del Dios verdadero. Ellos hicieron su propio templo, pusieron un becerro de oro en vez de seguirle al Dios Todopoderoso, y se quedaron en Dan, se quedaron en el sitio que el rey había establecido. Versículo 31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran del linaje de Leví. Ahora él hizo su propia religión, su propio templo, sus propios sacerdotes. No dejó que Dios guiara su vida y se fue. Ahora él hizo algo más, verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el 8º mes,
a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Bet-el y ofreció sacrificios de becerros que había hecho. Y ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Qué triste, hermanos, cuando los seres humanos creamos nuestros propios templos, nuestros propios dioses, y nos olvidamos del Dios Todopoderoso. Y no solo esto, sino que, noten en el verso 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-el a los 15 días del mes octavo, en el mes que había inventado su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar que quemaba incienso. Ahora Dios, hermanos, puede tener paciencia por nosotros, pero no va a dejar que los hombres hagan lo que nos da la gana. Jeroboam violó el mandamiento de Jehová. Violó el mandamiento que Dios había dado al pueblo de Israel allí en el desierto, en el monte Sinaí, el mandamiento de Éxodo 24 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor puso mandamientos: no te hagas imagen, no hagas lo que Dios nos da, principios que no podemos irnos sobre ellos. Pero no queda sin reprensión, porque Dios, hermanos, a los que ama los busca. Jeroboam se alejó de Dios, hizo su propio templo, hizo su propio culto, hizo todo según su propio criterio. Pero Dios envía un mensajero. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. He aquí un varón de Dios. Por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí la casa de David nacerá un hombre llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: es esta señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramará. El altar se va a quemar. El altar se va a destruir, se va a quebrar, y las cenizas se van a derramar. En el verso 4 dice: cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Bet-el, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no pudo enderezar. ¡Qué tremendo! El profeta llega, le explica, le dice que el altar se va a quebrar, y cuando se quiebra el altar, él extiende su mano: prendedlo. Y Dios ahora envía un castigo. Su mano se queda allí extendida, no se pudo, se secó su mano en ese instante. Y en el verso 5 dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. El verso 6: entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y que ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Mis hermanos, qué triste cuando los seres humanos tomamos nuestras propias decisiones. Aquí hay algo interesante en la parte verde que pueden ver en la pantalla.
Dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Él no está diciendo pide a Jehová nuestro Dios, no, tu Dios. ¿Por qué? Porque para Jeroboam, Jehová ya no era su Dios. Para él su Dios eran los becerros. Para él su Dios era otra cosa. Y mis amigos, nosotros podemos tener un espíritu religioso, pero no estar haciendo la voluntad de Dios, sino levantando nuestros propios altares. Cuando se celebraba aquella fiesta en Betel, el corazón de los israelíes no estaban endurecidos. ¿Por qué? Porque Dios todavía tenía compasión del pueblo. El Señor quería que aquellos que se deslizaban rápidamente hacia la apostasía fueran detenidos de su carrera antes de que sea demasiado tarde. Envió un hombre de Dios, envió un profeta de Dios para traerlos de vuelta, para que vengan otra vez a los caminos. Mis amigos, Dios procura salvar, porque Dios, hermanos, el Señor procura salvar y no destruir. Dios es un Dios que está interesado en el beneficio de los seres humanos. Dios quiere que sus hijos puedan vivir y vivir para siempre. Mucho más cuando Dios los ha llamado para ser su pueblo, el especial tesoro. Querido amigo, si nos hemos ido lejos de Dios, si quizás estás haciendo una iglesia simplemente porque crees que esto es la verdad, pero que no está de acuerdo con la Biblia, búscale a Dios. Búscale con todo corazón, porque Dios procura salvar y no destruir. Dios no es un Dios que está ansioso por castigar. No, Dios es un Dios diferente. Noten Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y vivirá. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Mientras pones tu confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso, no necesitas tener temor. Necesitas aprender a confiar en el Dios Todopoderoso, porque Dios está en control. Asegúrate del cuidado protector de Dios. Después de que el profeta le había dicho al rey Jeroboam que el altar sería quebrado, que las cenizas caerían y que la mano del rey se secó, entonces ahora él hizo una invitación. Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Quería ganarse de alguna manera al profeta y quería darle comida y darle también un presente, porque así obran los seres humanos. Aquellos que no están con Dios quieren comprarle a la gente con comida y con regalos, pero no se consigue nada haciendo estas cosas. Primera de Reyes 13:7 dijo, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar. No iré a tu casa, no comeré, no haré absolutamente nada. El verso 9 dice, porque así está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Será la orden de Dios al profeta. No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Pero por ahí apareció otro profeta que turbó la mente del hombre de Dios. A veces no podemos creer a cualquiera. Cuando Dios dice algo a sus hijos, mantente con la palabra de Dios y no cambies. Apareció otro que le dijo, yo también soy profeta como tú. Yo soy profeta como tú. ¿Pero qué decía? Decía, como menciona Primera de Reyes 13:18, y el otro le dijo mintiéndole,
Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traedla conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Profetas engañosos que mienten. Ven, dice, ven, y yo también soy profeta, un ángel me ha hablado. Hay muchos que dicen que Dios les habla. Hay gente que dice, el Señor me ha mostrado, esto me dijo el Señor. Pero mis hermanos, no creáis si no es por lo que la palabra de Dios te ha dicho. Verso 19, entonces él volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que Ali había hecho volver. Ahora Dios habla por el profeta mentiroso. Dios puede usar a cualquier ser humano para enviar un mensaje. Y Dios envía ahora un mensaje por ese que dijo ser profeta. Verso 21. Clama al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te había prescrito. ¡Qué interesante! Hasta el mismo mentiroso ahora comienza a decir la verdad. Note el verso 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrarás tú en el sepulcro de tus padres. Mis hermanos, varón de Dios. No todos son varones de Dios. No todo el que habla de Dios está haciendo la voluntad de Dios. Porque este le dijo, yo soy varón de Dios. Y dice, cuando había comido el pan y bebido, y él había hecho volver en su asno, ensilló el asno para que volviese, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Qué triste la vida de este hombre por desobedecer al mandato directo de Dios. He aquí, unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por cuanto Jehová le había entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Hermanos, a veces nosotros no entendemos que con las cosas de Dios no podemos jugar. El rey Jeroboam peleó contra Dios. Quiso perseguir y destruir al profeta, pero no se arrepintió. Lejos de arrepentirse, Jeroboam hizo todo lo contrario y le llevó al pueblo a la apostasía total. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser los sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese sacerdote en los lugares altos. Y este fue causa del pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Este fue el fin de este rey, un fin realmente triste. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová hirió y murió. Esta es la triste realidad. Jehová sacudió, dice, Jehová sacudió a Israel al modo de una caña que se agita en el agua.
Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá por el río, más allá del Éufrates, por lo cual ha hecho imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Mis amigos, cuando abandonamos a Dios, las consecuencias son terribles. Y no es que nosotros vamos a decirle a Dios, Señor, ¿por qué haces esto? No. Dios nos manda mensajes de amor para ti y para mí. Yo no sé cómo esté tu situación hoy, pero Dios sabe lo que pasa en tu corazón y en tu vida. Él conoce absolutamente todo. Y hoy se repite también lo que se dijo aquel rey. Nota, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y vivirá. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? ¿Por qué? Mientras ponemos nuestra confianza en Dios, no podemos vivir en temor y en miedo. Para nosotros hay un mensaje poderoso. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Colosenses 2:13. Mas a vosotros que estabais muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, cuando venimos a Jesucristo, Dios perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para darnos redención. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dios tiene perdón para todos los seres humanos. Dios quiso perdonar a Jeroboam a pesar de todos los errores cometidos, a pesar de la apostasía. Dios le quiso perdonar. Dios te quiere perdonar a ti. Y hay redención y hay esperanza para ti. Romanos 8:1 dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si estamos en Jesucristo, el poder de Dios está para nuestras vidas, para tu vida y para la mía. Esta noche tú puedes abrirle el corazón de Dios. Y como en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es un Dios bueno y maravilloso. Y en el verso 37 dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado amigo, querido hermano, es tiempo de volver a Dios. No caminemos como Jeroboam, cerrando nuestros oídos a las manifestaciones maravillosas de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha buscado? ¿Cuántas veces tú has venido a Dios pidiéndole perdón? ¿Cuántas veces has fallado y has dicho, Dios mío, perdóname? Líbrame, Señor, del egoísmo, de la ambición, del miedo. Señor, líbrame. Pero el Dios Todopoderoso todavía te quiere librar. Todavía te quiere dar una oportunidad para que vivas y vivas para siempre. Escucha esta hermosa melodía de Fidel, que canta para la gloria de Dios.
arrepentido, buscando tu perdón, y te he pedido que me hagas limpio, que purifique mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. ¿Cuántas veces he caído en nueva cuenta en el mismo error? Mas tu fiel a tu palabra vuelves, me levantas, me llenas de fuerzas y de esperanza con tu amor. Señor mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante por mi corazón de carne, y quítame este corazón de piedra. ¿Cuántas veces he venido ante tu presencia pidiéndote perdón, y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, de murmurar de otros y del engaño, del rencor. Señor mi Dios, escúchame, obra en mí un trasplante por mi corazón de carne, y quítame este corazón de piedra. Un trasplante por mi corazón de carne, y quítame este corazón de piedra. Por mi corazón de carne, y quítame este corazón de piedra. Y os quitaré el corazón de piedra, y os pondré un corazón de carne, dice el Señor. Amén. Señor, quítame este corazón de piedra y dame un corazón de carne, un corazón que pueda entenderte, que pueda amarte. Queridos amigos, Jeroboam se alejó de Dios después de que Dios les dio 10 tribus. Le dio un reino para que pueda dirigir. Y le quitó a Dios el derecho de ser el Dios de su pueblo.
hizo sus propios dioses y se apartó de él. Queridos amigos, a veces nosotros hacemos nuestros propios dioses. Los dioses del dinero, el dios de la fama, el dios del orgullo, de la soberbia, cuando nosotros necesitamos humildemente venir a Dios. Abre tu corazón a Dios y dale tu vida a Él. Vamos a inclinar el rostro, oramos. Nuestro Padre, una vez más te agradezco con todo mi corazón, porque eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza día tras día. Por favor, bendícenos, Señor, y haznos instrumentos de bendición, de paz. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, no se olviden de compartir. Que Dios los bendiga.